Voy a comenzar dando el pase a Ivanka, que nos cuente un poquito de nuestro ensamble. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, espero que les haya gustado el concierto. La verdad, para nosotros fue muy emocionante hacer estos tríos de Beethoven. Quisimos este año, para celebrar sus 250 años, hacer todos los tríos para piano, violín y violonchelo, cosa que no fue posible porque por la pandemia no pudimos juntarnos tanto tiempo a ensayar, pero sí pudimos hacer este Opus 1 con sus 3 primeros tríos y 3 primeras obras que él quiso editar. Y fue muy interesante, y en especial este trío, el número 3 de este Opus 1, en do menor decidimos tocarlo con el ensamble Fundación original, ¿no? Con Alexandro en piano, Francisca en violonchelo y yo en violín. Y los otros opus los hicimos con otros pianistas, el número 2 con Javier, que nos acompaña acá hoy, y el número 1 con Pablo. El ensamble Fundación, la verdad, nació con el afán de desarrollar una de las áreas de nuestra Fundación Pianos para Chile, que era la de realizar conciertos.
junto a Alexandros como dúo, cada vez que entregábamos un piano en donación, que fue el proyecto inicial, ¿no?, que le dio nombre a nuestra fundación, siempre hacíamos conciertos como dúo y la verdad tenemos una trayectoria ya bastante larga. Comenzamos a tocar el año 2007. Así que, claro, llevamos bastante tiempo tocando como dúo y habíamos hecho ciertas instancias con Francisca ya años atrás, tocar algún movimiento de algún trío o música de cámara también para 2 violines y bajo continuo, etc. Y la verdad nos dimos cuenta que teníamos una sonoridad que empatizaba bastante espontáneamente, cosa que no es tan común, ¿ya? Uno, por supuesto, puede acostumbrarse a tocar con casi todas las personas, pero que la sonoridad natural que tiene uno y su instrumento empatice con la del otro, es algo que si sucede, vale la pena desarrollar. Y es por esto que junto a Alexandros y Francisca pensamos ya empezar a desarrollar más conciertos como ensamble, y como les contaba, le pusimos este nombre, Ensamble Fundación, justamente para poder invitar también a otros músicos, para hacer cuartetos, quintetos, o, como es el caso de este año, tocar junto a Francisca con pianistas invitados, ¿ya? Entonces, esa es un poco la historia, en el sentido que corresponde al concierto del día de hoy de nuestra fundación, y del Ensamble Fundación como lo presentamos hoy. Para que nos conozcan brevemente a cada uno por separado, bueno, yo soy Ivanka Milosevic, violinista chilena. Tuve una formación en Chile muy afortunada, tuve muy buenos profesores, y en cuanto a formación tuve la posibilidad de completarla en la Universidad Federico Chopin de Varsovia, Polonia, también con excelentes profesores. Y profesionalmente siempre me he dedicado a la música de cámara y a la pedagogía desde temprana edad, ¿ya? Comencé siendo asistente de varios profesores en mi etapa universitaria, y desde ahí he hecho bastante trabajo de investigación sobre la formación temprana de violín para niños pequeños o no tan pequeños, pero el inicio de la formación, ¿no? Y bueno, y formativamente he podido incluso hacer clases en universidades, así que esa es una parte importante de mi desarrollo como violinista, además de todos los muchos y variados conciertos de música de cámara con grandes músicos que he tenido la oportunidad de realizar. Otro punto que podría destacar, que tuvimos la fortuna con Alexandros en un momento inicial, cuando, bueno, no inicial, pero cuando el nieto del compositor chileno Enrique Soro editó un libro, no editó, hizo un libro llamado Palabra de Soro, tuvimos la opción de conversar con él en ese momento y comenzar también el rescate de toda la obra de Enrique Soro para violín y piano. Rescate en el sentido que había muchas de estas obras que eran manuscritos, ¿no? Entonces, bueno, traspasamos la escritura a una escritura legible y grabamos toda la obra para violín y piano. No sé, Francisca, si nos puedes contar así brevemente, presentarte, ¿no? Claro. Hola, bueno, soy Francisca Reyes, violonchelista chilena. Mi formación como músico comenzó desde temprana edad, a los 9 años. Estudié en el Conservatorio Nacional en Santiago. Y bueno, mi carrera como de estudiante fue siempre con el mismo profesor. Y luego, ya cuando estaba cerca de terminar la carrera, tuve la oportunidad de tener clases magistrales con diferentes violonchelistas, excelentes violonchelistas, que venían a Chile a dar conciertos, entonces tenían instancias de ofrecer clases magistrales para estudiantes. Y también, al poco de haberme titulado, que me titulé bastante joven, tuve la oportunidad de tener cursos de música de cámara aquí en Chile, en otras partes,
junto a agrupaciones que había formado en ese momento. Entonces, desde bastante joven, desde bastante temprano, me empecé a dedicar a la música de cámara, en diferentes agrupaciones, en dúo de violonchelo y piano, en cuarteto de cuerdas, en tríos de violín, violonchelo y piano, dúos de violín y cello también, así como bastante variado todo en cuanto al tipo de agrupaciones. Me he dedicado entonces principalmente, ya siendo profesional, a la música de cámara y a hacer clases, a la pedagogía, en diferentes instituciones, en colegios, en orquestas infantiles y juveniles, en universidades, y también actualmente, ya hace 4 años, formo parte del Cuarteto de Cuerdas Surcos, con quienes hemos tenido la posibilidad de grabar algunos discos con música de compositores chilenos, latinoamericanos. Nos hemos enfocado bastante como en la investigación de músicas que de repente se han compuesto y han quedado un poco perdidas, y que son muy ricas musicalmente e históricamente también. Entonces hemos podido dedicarnos a eso y como rescatar un poco estas músicas. Y bueno, con el trío Ensamble Fundación, también hace algunos años ya haciendo música juntos, y con otras agrupaciones más también. Bueno, fantástico. Por mi parte les cuento brevemente, mi formación es un poco parecida a la de todos, partí de muy pequeño en Antofagasta, mi ciudad natal, en el Conservatorio Regional. Luego estudié en la Universidad de Chile y después tuve la gracia y la suerte de haber podido estudiar en Polonia, en la Academia de Música de Bydgoszcz, que es una escuela donde el piano tiene una preponderancia muy, muy grande, y en este minuto es una de las escuelas de piano polacas más importantes. También mi doctorado lo hice en la Universidad de Chopin, y dentro de mi desarrollo profesional, por supuesto, la pedagogía es una parte muy importante, y la realizo dentro de la Fundación Pianos para Chile, por supuesto, y también en la Universidad Mayor, en su conservatorio desde su fundación, con una pequeña pausa en el momento en que realicé mis estudios de doctorado, pero luego de terminarlos volví a reintegrarme al conservatorio. También desde el punto de vista de músico profesional, en muchos conciertos, tanto como solista con distintas orquestas, prácticamente todas las orquestas del país, y algunas en el extranjero también, en Polonia, Ucrania, tuve la oportunidad en Costa Rica y en El Salvador también, en una gira que hicimos con Ivanka, y tuvimos la oportunidad de tocar con las orquestas de allá. Pero en general giras también importantes en distintos países, y bueno, un poco ese es si podemos hablar un poquito de mi formación y mi actividad permanente. Tanto, al igual que Francisca y que Ivanka, estamos en acción siempre. Entonces, pero esa es una característica de los músicos, que siempre estamos involucrados en nuevos proyectos de grabaciones. Yo he tenido la oportunidad de grabar ya 13 discos compactos con varios de manera solista, y varios también con música de cámara, por supuesto, desde música, digamos, clásico-romántica hasta música del siglo XX. Así que un poco esa es un poco la historia nuestra como trío. Ahora le pediríamos a Javier que nos hable un poquito del programa que acabamos de tocar. Hola, Javier. Hola. Bueno, como dijo Ivanka, la obra de hoy es el trío con piano, ¿ya? Opus 1, número 3, en do menor. El tercero de los tríos del primer opus de Beethoven. Beethoven, como también dijo Ivanka, nació en 1770, o sea, es su natalicio número 250. Es un músico muy importante para la historia, por varios motivos, pero sobre todo por sus grandes innovaciones, por todas las cosas que él se atrevió a hacer, que hasta ahora muchas se habían insinuado, pero no se habían llevado a los extremos,
que él las llevó, ¿ya? Sobre todo la idea de convertirse en un autor, de ser un individuo, un creador que tiene una propuesta, y que esta propuesta le exige al público concentración y atención, y que además está inspirada no solamente en ideas como el equilibrio, la belleza, sino también en vertientes filosóficas que en ese momento estaban en auge, como el romanticismo, o también, por supuesto, la filosofía ilustrada, y bastante ligada también a la Revolución Francesa. Entonces, Beethoven además fue un personaje realmente sorprendente, porque aún habiéndose quedado sordo, siguió su trabajo como compositor, y siguió trabajando también como director. Como pianista ya muchas veces dejó un poco, porque las críticas que llegaron fueron muy duras, pero sí siguió dirigiendo, sin escuchar bien, y lo cual es bastante heroico, y en realidad todo lo que él logró hacer y componer, o sea, sus obras más tardías, lo innovadoras que son, lo profundas que llegaron a convertirse, es realmente sorprendente, ¿ya? O sea, él es una personalidad impresionante. Pero estas obras son anteriores a todas las tragedias más grandes que vivió en su vida. Su infancia tampoco fue muy feliz, porque el papá le exigía mucho, se cuenta que tenía problemas económicos, tuvo que solventar a su familia en varias ocasiones, pero los verdaderos problemas empezaron después, ya sobre todo cuando comenzó a quedarse sordo y enfrentó bastantes problemas sociales en Viena, tuvo que aislarse. Pero antes de que todo eso ocurriera, hubo un periodo, ya como entre medio de esta infancia oscura y esta adultez tan dramática, en el que él había recién llegado a Viena por segunda vez y se había radicado ahí, ¿ya? Y de hecho nunca volvió a Alemania, que era su país natal. Entonces, en este periodo, él representaba todavía una figura un poco parecida a la que era común entonces, que es que los músicos se presentaran en diversos salones, impartieran clases de instrumento para los aristócratas y compusieran en el estilo clásico que era muy adecuado para este ambiente. La obra es el Opus 1, no porque sea la primera que compuso, sino porque fue la primera que él decidió publicar, que está lo suficientemente buena como para presentarse con ella como un autor, ¿ya? Por eso es el Opus 1. En todo caso, la escribió cuando tenía como 24 o 25 años, el Opus completo. La obra de hoy, de los tres tríos, es el más conocido, ¿ya? Es el que más se toca seguramente, y también es el más rupturista. Incluso algunos dicen que es una sinfonía para tres instrumentos. El trío existía como género. Haydn, por ejemplo, tiene muchos que son bonitos, pero en realidad era más bien como una sonata para piano con algo de acompañamiento por parte del cello y del violín. El género más importante en ese sentido de cámara era el cuarteto de cuerdas, ya eso se había explorado mucho más, pero el trío todavía era un género que estaba bastante verde, por así decir. Entonces, aquí Beethoven tal vez aprovechó esa instancia, usó el trío para hacer, como dije, una sinfonía para tres instrumentos, ¿ya? Un tipo de música que realmente tiene un cariz sinfónico. Esto significa que no es algo tan liviano, sino que cada instrumento tiene un peso propio y que hay un diálogo. Esta música es bastante abrupta, tiene contrastes extremos, tiene momentos que son hasta dolorosos o dolientes, y tiene muchos cambios de tono, unos cambios de tono que realmente no son, uno no está acostumbrado, ¿ya? Que obviamente en ese tiempo no se esperaban, especialmente, después voy a decirlo, pero al final de la pieza hay algunos cambios que son muy, muy extraños. Entonces es música muy apasionada. Esto se estrenó en la corte de un príncipe que tenía un cuarteto en su casa que tocaba de manera permanente ahí, ya le hacían ciclos, siempre estaba ahí. Otros tenían agrupaciones más grandes, orquestas. Este príncipe tenía un pequeño cuarteto de cuerdas y tenía un piano, ya era lo que Beethoven tenía. Por eso también puede que haya decidido hacer un trío ahí. La leyenda cuenta que Haydn estaba ahí presente en el estreno de la obra, pero no se sabe si es verdad o no, pero se supone que Haydn estaba ahí y que aplaudió y que le encantó, pero después le fue a decir a Beethoven en privado que este trío, o sea, el tercero, le dijo, oye, mejor no lo estrenes todavía porque eres muy joven, la gente se va a molestar porque tiene demasiadas propuestas y es un poco raro, entonces yo te recomiendo que mejor no lo publiques. Entonces Beethoven supuestamente se habría molestado y lo publicó de todas maneras.
En todo caso, lo que le dijo Haydn después fue cierto. Tuvo bastantes problemas y efectivamente recibió esa crítica. Pero no con esta obra. Esta obra fue exitosa, e incluso a tal punto que el Opus 2, que son unas sonatas para piano, el editor le puso, estas obras son del mismo compositor que los tríos Opus 1, así como que le sirvieron para hacerse publicidad, de tan bien que les fue. Hay varias otras historias en torno a estos tríos, sobre reacciones del público. En todo caso, lo que sí se sabe es que Haydn efectivamente escuchó estos tríos en algún momento, no se sabe si ha ido después, pero lo hizo, y le gustaron, ¿ya? Y es verdad que ese trío fue el que más le chocó. Ahora bien, la música misma, como les comentaba, es bastante extravagante, tiene varias oscilaciones y cambios de dinámica, ¿ya? En el primer movimiento, por ejemplo, al final hay un contraste entre fortísimo y pianísimo, o sea, es un contraste realmente brusco. Hay cambios de tonalidad, como les contaba, o sea, una exploración tonal muy inusual. Y comienza con un unísono, pero después tiene varios motivos que son agitados, ya es un movimiento de carácter bastante agitato. Luego, el segundo movimiento es un tema más simple, que tiene 5 variaciones. Este es un formato bastante convencional, siempre hay una variación que está en modo menor, por ejemplo, pero Beethoven es bastante inventivo, e incluye también, por ejemplo, en la cuarta variación hay un solo de cello, algo que no era tan usual, un solo muy bonito para el cello. Tiene, por ejemplo, una variación, la tercera, que tiene unos sforzando muy bruscos, tiene acentos, tiene pizzicatos, en fin, o sea, tampoco son variaciones tan comunes. Incluso a veces se hace difícil poder percibir el tema. Si es que uno no sabe que son temas con variaciones, muchas veces podría pensar que es otro formato incluso, si es que alguien no es muy entendido. Entonces, son variaciones especiales. Después, tenemos un minueto. En este caso es un minueto que era más convencional, aunque dice quasi allegro, o sea que es casi rápido, lo que también hace que, más que un minueto, que es una danza de salón bastante comedida, digamos, se parece más a lo que se llama scherzo. Scherzo significa juego, y es un tipo de movimiento que viene a reemplazar al minueto, y es más rápido, mucho más enérgico, más juguetón, y tiene también más brusquedad en muchos casos. Esto tiene una parte intermedia que se llama trío, minueto y trío, ¿ya? Trío porque era una parte en la que antiguamente entre medio salía un trío de músicos tocando, era como más suave, y esta está en do mayor, ¿ya? El minueto, perdón, está en do menor, y la parte intermedia está en do mayor, entonces ahí se hace un contraste. Y finalmente tenemos un movimiento bastante intenso también, parecido al primero, y tiene un motivo que se parece al del primer movimiento, lo que también podría hablar de una intención de crear una obra que sea cohesiva en toda su extensión, ¿ya? Por ejemplo, ese motivo que se escucha tanto en el cuarto, que hace param, 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 esa taram, en el primero también se escucha cuando hace pam, param, pam, ¿ya? Ahí hay como un intervalo, se llama eso, distancia entre notas, ¿ya? Que se repite y que crea, como les comentaba, una sensación de algo, de una obra unitaria, que es un puro viaje emocional de principio a fin. Al final del cuarto movimiento es bastante curioso, porque hay unas escalas que parece como que nos van a guiar hacia algo más, y se acaba de manera bastante abrupta, y termina en modo mayor. O sea, es un final muy sorpresivo, y bastante poco glorioso. Es bien especial. Así que, si lo escuchan de nuevo, les recomiendo que se fijen en esos detalles. También el motivo el que les había comentado, el taram, param, al final baja de tono también bruscamente y crea un efecto muy como de oscuridad, que es muy lindo y muy original considerando el periodo en el que la obra se enmarca. Eso sería a grandes rasgos. Claro, efectivamente, Javier, lo que tú comentas sobre el final de la obra, yo siento que esta obra termina en suspenso, porque es como que se esfumara. Entonces, realmente por un momento, hasta que los músicos probablemente bajen los brazos o hagan, o se eleven para saludar al público, si es que alguien nunca ha escuchado la obra, podría pensar que viene algo más, ¿no? Porque estamos muy acostumbrados a esos finales muy, muy definidos, ¿no? Muy determinados musicalmente, ¿no? Pero claro, este trío efectivamente
se esfuma y queda ahí, en el aire. Es bien interesante eso que tú hablas de los giros melódicos, y efectivamente es así. Y después vamos a ver muchas veces, incluso por ejemplo en los poemas sinfónicos o en otras obras más libres, que los compositores fueron poco a poco recurriendo a esto de tomar ciertos motivos melódicos o rítmicos en distintos movimientos o en distintas partes de una obra, y darles de esta manera cierta cohesión, a pesar de que los movimientos tradicionalmente son capítulos distintos, que podrían tener materiales musicalmente hablando totalmente independientes. El retomar estos motivos, ya sea un giro melódico, ya sea un aspecto rítmico, es algo que justamente hace que una obra sea una en sí misma, ¿no? Respecto a lo que contabas de Haydn, efectivamente a mí me parece muy, muy notable. No es un concepto que lo que voy a decir que uno pudiera tomarlo así de por vida, ¿no? Pero suele suceder, o ha sucedido muchas veces en la historia, que de repente algo que fue chocante en su momento, después trascendió la historia y fue muy reconocido, ¿no? Y en ese sentido, de estos tres tríos, yo diría que en los dos primeros, por supuesto que se nota el Beethoven que todos conocemos, pero en este tercer trío ya agarra una fuerza y un ímpetu muchísimo más definido, ¿ya? De hecho, de los tres tríos es el más intenso, y en este primer movimiento que dice alegro con brío, realmente tiene mucho brío, ¿no? Tiene esta energía poderosa, que también, por ejemplo, se ve después en la Quinta Sinfonía. Es un tipo de movimiento, de estar como motorizados, ¿no? En lo que se está tocando. A pesar de que las frases melódicas son bastante amplias, tiene ahí una energía rítmica conectada con la melodía que da esta síntesis de Beethoven tan potente. Me gustaría también que Francisca nos contara un poquito, porque efectivamente en esta época el violonchelo empieza a tener otro tipo de participación en la música de cámara, y es también interesante como lo que tú contabas, que el trío propiamente tal, con piano, no era algo tan usado, ¿no? Pero de aquí en adelante es una agrupación que también tiene muchísimo repertorio, por lo bien que empatizan las sonoridades de estos instrumentos. Muchos compositores escribieron tríos maravillosos. Entonces, no sé, Francisca, si nos puedes contar un poco de eso. Sí, claro, en ese momento el violonchelo recién está empezando a aparecer como un instrumento que podía hacer melodías y no solo acompañamientos como de bajo continuo, que hasta ese momento en agrupaciones de más de dos músicos, o sea, salvo obras para violonchelo solo o para violonchelo o violonchelo barroco y clavecín, digamos, el cello cumplía una función muy de acompañar, no tenía un protagonismo como de hacer melodías, de resaltar un poquito más, y en general el registro sonoro en el que se componía para el cello era más bien un registro más bajo, o sea, no se exploraba tanto el registro más agudo del violonchelo. El cello tiene una cualidad que sus cuatro cuerdas, las notas que se pueden hacer en sus cuatro cuerdas, digamos, desde la más baja hasta la más aguda, es muy amplio el registro sonoro que tiene. Entonces, hasta ese momento de estos tríos de Beethoven, no era tan explorado este registro sonoro del cello en música de cámara. Y claro, como mencionaba Ivanka, el trío no era una agrupación tan explorada tampoco hasta ese momento. Estaban los cuartetos de cuerdas, el mismo Haydn hizo muchísimos cuartetos de cuerdas, se le llama el padre de los cuartetos de cuerdas a ese compositor. Sin embargo, claro, recién en este momento de los Opus 1 de Beethoven se está explorando mucho más entonces el cello. Entonces en este trío, como mencionaba Javier, hay mucho diálogo entre los tres instrumentos,
si bien siempre el piano es muy presente, que se nota que tiene mucho más notas y como más trabajo que el violín y el cello, por decirlo de algún modo, son definitivamente tríos para piano, como siendo el más de más peso, violín y cello. Yo lo diría en ese orden. El violín y el cello tienen mucha participación melódica, tienen unísonos, o sea que tocan al mismo tiempo lo mismo, tienen estos diálogos melódicos también, entonces los temas, los motivos, las melodías se van traspasando de un instrumento a otro, y ya está mucho más explorado el registro más agudo del cello. Por ejemplo, en la variación que mencionaban, en la variación del segundo movimiento que el cello canta, es en un registro mucho más agudo de lo usado habitualmente, que sería en la cuerda La, que es la cuerda más aguda del cello, y en una posición de la mano izquierda que abarca notas bastante más agudas que lo habitual. Bueno, a mí me gustaría comentar un poquito, muy interesante todo lo que hemos escuchado de Ivanka, Francisca, y por supuesto todo el comentario de Javier en torno a la obra. Bueno, Beethoven, por supuesto que fue un compositor muy prolífico, a pesar de haber compuesto, de repente uno escucha la Sinfonía 40 de Mozart, o sea, muchas cosas, y Beethoven compuso 9, pero cada una de esas 9 es con una profundidad tremenda, digamos. Da la sensación de que Beethoven se concentró demasiado en hacer obras de altísimo nivel, y quizás una de las pruebas de eso es la gran cantidad de obras fantásticas que están catalogados como sin opus. Por lo tanto, seguramente él tenía una autocrítica, entre comillas, muy gigantesca, como para ir componiendo y dando cuerpo a su producción. Por supuesto que la obra de piano con la Biblia de los pianistas, que son las 32 sonatas, es un momento importantísimo en la obra de Beethoven, pero la música de cámara, por supuesto que sí, con sus cuartetos de cuerda, estos tríos, por ejemplo, estos y otros, digamos, que compuso, famosísimos, digamos, como el Archiduque o el Trío Fantasma, digamos, han sido obras cumbres de la literatura para todo el mundo, y para toda la música, y para todos los músicos, y para toda, digamos, la necesidad del músico profesional de conocer el repertorio. Siempre Beethoven va a estar presente. A alguien le escuchaba el otro día en una entrevista que le preguntaban sobre la celebración de los 250 años, y comentaba que claro, es muy interesante y muy importante, pero que no le daba tanta importancia porque Beethoven estaba presente en todas las temporadas, todos los años, siempre de manera muy importante. Entonces, por supuesto, este año, vía, digamos, online, streaming, o como quiera llamarse, se ha tenido que hacer por la pandemia mundial de esta manera, y estaban pronosticados muchísimos conciertos durante todo el año en todo el mundo, pero aún así, cuando no es el año Beethoven, también hay muchísima obra de Beethoven en las carteleras de todos los teatros, de todas las agrupaciones. Por lo tanto, es importantísimo reconocer este gran compositor que nos acompañó hoy día. Y un poco para finalizar este encuentro después del concierto, invitar al público, a nuestro público, que nos siga escuchando, que nos siga participando en nuestras transmisiones. Los estrenos son todos los viernes, sábados y domingos, en distintos horarios, los cuales están todos en nuestras redes sociales, catalogados con su programa y qué obras se tocan. Y por supuesto va todo quedando en la lista de reproducción del canal de YouTube de Glaciar Film, de Glaciar Digital, que nos ha grabado todos estos programas. Y por supuesto, quien quiera repetirse alguno de los programas o todos, bueno, finalmente serán más de 50 programas
que van a quedar ahí para disfrutarlo este año y el próximo y todos los años venideros. Entonces, bueno, los saludo a todos, Francisca, Ivanka, Javier, y nos encontramos en la próxima. Y adiós a nuestro público que nos sigue y que nos honra con su presencia en estas transmisiones. Que estén muy bien. Adiós. Gracias. Chao. Chao.